Buenas noches, yo agradezco también la posibilidad de estar aquí, que aunque estamos a la par, yo soy de Guatemala, siempre caminar o traer nuestros cuerpos a estos lugares ha sido difícil, así que yo agradezco a Jessica, a Aula Propia y sobre todo aquí a Evelyn Carrasco, con quien desde hace un tiempo hemos venido dialogando y que ha abierto la posibilidad para que podamos compartir sueños y esperanzas. Yo voy a partir de lo que Silvia ha dicho en su presentación al inicio, en el sentido de que el colonialismo o la imposición de un sistema colonial en las tierras que hoy habitamos se gestan primero en la invención de las diferencias y en el despojo a partir de cuerpos diferentes. Ahí, como Silvia dijo, la persecución de las mujeres durante 300 años, lo que Silvia Federici llama el genocidio en contra de las mujeres, la persecución contra los cuerpos oscuros, contra los judíos, contra los campesinos, el distanciamiento frente a la naturaleza, porque naturaleza es igual a mujer, y la construcción de las mujeres también en cuanto a una naturaleza salvaje a la que incluso hay que torturar para entenderla, y la construcción de un mundo que separa lo racional y construye al ser humano como ese ser que se busca ubicar a partir de la razón y que va a negar entonces lo que en nuestros pueblos sigue vivo, y es la existencia de otros seres que no son humanos, que son energías, pero que ellos entienden como demonios, y a partir de allí también lanzan un proceso de genocidio sobre los cuerpos de nuestros pueblos a partir de la no comprensión de esa otra dimensión de la vida. La llegada a nuestros territorios implica la invención de lo que hemos llamado raza, pero también la invención de lo que hemos llamado sexo. Ambos conceptos son préstamos de la biología para poder reorganizar, para poder tener principios básicos de reorganización de las sociedades que se inventan. Es decir, acá, como dice Breni Mendoza, las mujeres que durante 300 años perdieron humanidad durante la llamada caza de brujas o la Inquisición, recuperan parte de su humanidad cuando en estos territorios son colocadas en un lugar de superioridad frente a los indígenas y frente a otras mujeres. Es decir, se crea en nuestras sociedades una organización complejamente jerárquica, y ahí vemos en las crónicas cuántas formas de jerarquía del colorismo existen, 14, 16, no sé cuántas, porque la sociedad solo se entiende a partir de la jerarquía inventada por que se ha constituido a sí mismo como el ser humano, que es al mismo tiempo el ser humano capitalista. Ese ser humano capitalista, que sería, bueno, en términos un poco más simples, lo que denominaríamos el hombre blanco, o en términos ideológicos, no necesariamente en una encarnación material siempre, es el que al mismo tiempo se coloca como el centro de las sociedades que se inventan. Va a ser también el que organiza qué es lo que va a hacer cada quien en la sociedad, cuál será el papel de los hombres negros, de los hombres indígenas, que muchas veces terminan siendo esclavos, de los hombres blancos, pero también de las mujeres blancas y de las mujeres indígenas. Yo no me voy a extender aquí sobre la manera
en que las mujeres indígenas fueron constituidas como sirvientas, en esa lógica jerárquica de las sociedades que se inventan. Pero heredamos una estructura jerárquica de la sociedad que es la que nos habita hasta en este momento, y una sociedad que no hemos criticado, suficientemente. Hoy estuvimos hablando sobre metodologías radicales en espacios de disputa. Y se nos pidió hablar sobre viejos y nuevos colonialismos en la investigación social. Por la mañana hablábamos sobre qué significa eso de métodos radicales. Y una de las preguntas que yo tengo es, ¿puede realmente ser radical un método cuando no cuestiona el sentido de la vida? ¿De dónde ha nacido ese método? Y este método ha nacido de ese mundo jerárquico, de ese mundo del uno que yo nombro, de ese mundo que valida un idioma, una cultura, un ser humano que domina, que se coloca como el centro del mundo. Eso es lo que hereda el método del conocimiento científico, y es lo que en la modernidad se reconfigura. Si por un tiempo la religión validó la raza y el sexo como mecanismos legítimos de sometimiento, luego la ciencia los valida. Si la religión dijo indios, negros, mujeres son inferiores porque determinadas circunstancias entendidas desde los principios religiosos, la ciencia lo va a validar a partir de sus propios parámetros. Es decir, se reconfigura. Ese es el método que vamos a heredar. Entonces mi pregunta era, ¿podemos tener un método radical si no cuestionamos el sentido del mundo? ¿De dónde surge ese método? La universidad, yo considero que es el lugar que organiza la expropiación del saber. Yo he estado en la universidad por mucho tiempo. Recordemos cómo las mujeres durante la caza de brujas en Europa fue expropiado su saber para ser colocado en la universidad y validado allí como la única forma de saber. Miremos ahora la expropiación de los conocimientos de los pueblos indígenas, negros y mujeres, y cómo cuando pasan por el método científico, entonces son considerados el saber. Si lo hacen quienes están racializados como inferiores, eso no es un saber. Si la universidad representa el símbolo del uno y representa el lugar de la institucionalización del saber despojado, ¿qué podemos hacer adentro de una universidad? Yo por lo menos no he encontrado mi lugar en la universidad porque pues pensando de esta manera es muy fácil no estar dentro. Entonces, ¿cómo podemos ser radicales dentro de una institución? Y aquí yo me pongo a pensar en ejemplos que podrían ser paradójicos, por ejemplo, como las monjas, que son críticas de la estructura patriarcal de la Iglesia Católica, del Papa, pero siguen siendo monjas dentro de la Iglesia. Esta es otra cuestión también sumamente importante, y entiendo que mucha gente por eso hace la lucha desde esos lugares. Me parece que en este momento, cuando el capitalismo, entendido como neoliberalismo o bajo otros conceptos, está siendo sumamente agresivo y socavando a los pueblos indígenas, negros, mujeres y a todo lo que les sirve para construirse a sí mismo, como una institución como la universidad no tiene capacidad para responder de forma radical frente a la muerte de que estamos siendo testigos. Cómo nuestros métodos son insuficientes para responder a eso. ¿Qué es lo que pasa?
¿No es acaso el sentido, la raíz de la institucionalización del saber, de su método y de su sentido de mundo lo que deberíamos colocar en crisis? Me pregunto yo. La universidad ha validado su saber o el saber que se gesta en sus entrañas como el único saber. Y a veces decimos, bueno, esta persona sabe a pesar de que no ha ido a la universidad. Eso es lo que hace la universidad con nosotros. Pero la universidad no es el único lugar del saber. Muy por el contrario, a veces sirve para muy poco la universidad. Y las ciencias sociales, bueno, yo soy de ciencias sociales, pero a veces me siento inservible dentro de este marco de para qué sirve la universidad. Entonces, me pregunto, ¿cuál debe ser entonces el papel de la universidad? Y empiezo también a pensar un poco de forma crítica de la universidad que llega al área rural, de la universidad que llega a los pueblos indígenas, porque es una extensión del mundo del uno, es una extensión del pensamiento único llevado a los pueblos indígenas. ¿Y por qué no es al revés? ¿Y por qué no somos nosotros los que aprendemos de esos otros lugares de saberes milenarios que funcionan porque la gente sigue viva a pesar de la agresión colonial permanentemente renovada sobre nuestros territorios? ¿Qué hay allí que permite vivir a pesar de eso? Entonces creo que la universidad necesita revisar sus postulados, sus principios, sus ontologías, sus epistemologías, porque necesita responder a este mundo que ya no nos está dejando vivir, por lo menos para quienes no tenemos el privilegio de ser considerados seres humanos dignos de vivir. Estoy muy de acuerdo con Silvia en la necesidad de cuestionar ese lenguaje que oculta cosas. Me parece muy revelador esa idea de hay palabras que han sido inventadas para ocultar y estamos llenos de esas palabras, llenos de eufemismos. Exclusión es una de las cosas, discriminación es otra palabra, que es un eufemismo que esconde el despojo de que somos objeto los pueblos indígenas, negros, mujeres, a lo largo de la historia. ¿De qué manera podemos subvertir? ¿De qué manera podemos reinventar? ¿De qué manera podemos ser autocríticos, autocríticas? Porque es una vergüenza que nuestros países, siendo multiculturales, entre comillas, interculturales, entre comillas, y habiendo pasado ya más de 500 años de colonización, nuestras universidades tampoco reflejen eso. ¿En qué medida, creo yo, tenemos muchos retos en estos espacios donde se generan el conocimiento para poder cuestionar también nuestros acomodamientos en los espacios de la universidad? Yo pienso que es una responsabilidad para quienes tenemos un salario del pueblo, bueno, yo no lo tengo, pero podría tenerlo, y que podemos pensar, o sea, que hemos sido pagados para pensar. Creo que tenemos una responsabilidad histórica para lo que en este momento la historia nos está pidiendo. Como también se habla de esos nuevos lenguajes de colonialismo, además de los viejos, yo considero que la raíz del colonialismo no se ha roto. Muchas de las cosas nuevas, yo no puedo hablar de un nuevo colonialismo, por ejemplo, porque creo que hay una raíz que lo que hace es extender bajo nuevas lógicas un colonialismo viejo con parámetros claramente establecidos. Entonces, por ejemplo, cuando llegan nuevos conceptos a realidades profundamente jerárquicas, los conceptos a los conceptos se le terminan quitando su capacidad de cambio, de transformación o de revolución, si lo quisiéramos ver de esa manera. Así ocurrió con las luchas de izquierda, al menos en mi país. Así ocurre también cuando conceptos como interculturalidad son utilizados, como decían las compañeras de la Huracán, para celebrar una diversidad estética, una diversidad en la que no observamos las jerarquías
y el despojo dentro de ellas. De esta manera, si estos nuevos conceptos, cualquier nuevo concepto, incluso el de autonomía, como hablamos hoy, si un nuevo concepto cae en las viejas fuentes de poder, se termina quitando su sentido de transformación, por muy profundo que esto quiera ser. Por eso creo que pues es importante pues seguir cuestionándonos también este mundo que tenemos en este momento, y asumir nuestro papel histórico, al menos para hacer catarsis. Gracias.